Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes y poder analizar lo que la Biblia dice, y estamos en el capítulo 32 de Ezequiel. Y bueno, este es el último capítulo referente a las profecías contra Egipto. Empezamos en el capítulo 29 y este es el final de la profecía hacia Egipto. Vamos a leerlo y posteriormente vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a analizarlo. Dice así la palabra de Dios. Aconteció en el año 12º, en el mes 12º, el día 1 del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: al leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón de los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas de tus pies, y hollabas tus riberas. Así ha dicho Jehová el Señor: yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos, y te harán subir con mi red, y te dejaré en tierra, te echaré sobre la faz del campo, y haré posar sobre ti todas las aves del cielo, y saciaré de ti a las fieras de toda la tierra. Pondré tus carnes sobre los montes, llenaré los valles de tus cadáveres, y regaré de tu sangre de la tierra donde nadas hasta los montes, y los arroyos se llenarán de ti. Cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz, y haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor, y entristeceré el corazón de muchos pueblos cuando lleve al cautiverio a los tuyos entre las naciones por las tierras que no conociste, y dejaré atónitos por ti a muchos pueblos, y sus reyes tendrán horror grande a causa de ti, cuando haga resplandecer mi espada delante de sus rostros, y todos se sobresaltarán en sus ánimos en cada momento en el día de tu caída. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti, con espadas de fuertes haré caer tu pueblo, todos ellos serán los poderosos de las naciones, y destruirán la soberbia de Egipto, y toda su multitud será deshecha. Todas sus bestias destruiré sobre las muchas aguas, ni más las enturbiará pie de hombre, ni pezuña de bestia las enturbiará. Entonces haré asentarse sus aguas, y haré correr sus ríos como aceite, dice Jehová el Señor, cuando asuele la tierra de Egipto, y la tierra quede despojada de todo cuanto en ella hay. Cuando mate a todos los que en ella moran, sabrán que yo soy Jehová. Esta es la endecha, y la cantarán las hijas de las naciones, la cantarán, endecharán sobre Egipto y sobre toda su ciudad, dice Jehová el Señor. Aconteció que en el año 12º, a los 15 días del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto, y despéñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas, a lo profundo de la tierra, y con los que descienden a la sepultura, porque eres tan hermoso. Desciende y yace con los incircuncisos. Entre los muertos a espada caerá, a la espada es entregado. Traedlo a él y a todos sus pueblos. De en medio del Seol hablarán a él fuertes, de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Allí está Siria con toda su multitud, en derredor de él están sus sepulcros, todos ellos cayeron
muertos a espada, sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa y la gente está por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales sembraron terror en la tierra de los vivientes. Allí Elam y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, más llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. En medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud. A sus alrededores están sus sepulcros, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Él fue puesto en medio de los muertos, allí Mesec y Tubal y toda su multitud, sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque habían sembrado terror en la tierra de los vivientes, y ya no yacerán con los fuertes de los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron al Seol con sus armas de guerra y sus espadas puestas debajo de sus cabezas, mas sus pecados estarán sobre sus huesos, por cuanto fueron terror de los fuertes en la tierra de los vivientes. Tú pues serás quebrantado entre los incircuncisos, yacerás con los muertos a espada. Allí Edom, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con su poderío fueron puestos con los muertos a espada, ellos yacerán con los incircuncisos y con los que descienden al sepulcro. Allí los príncipes del norte, todos ellos y todos los sidonios, que con su terror descendieron con los muertos avergonzados, de su poderío yacen también incircuncisos con los muertos a espada y comparten su confusión con los que descienden al sepulcro. A estos verá Faraón y se consolará sobre toda su multitud, Faraón muerto a espada y todo su ejército, dice Jehová el Señor, porque puse mi terror en la tierra de los vivientes. También Faraón y toda su multitud yacerá entre los incircuncisos con los muertos a espada, dice Jehová el Señor. Muy bien, pues vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a analizar este texto. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te rogamos que nos hables a través de tu palabra, podamos entender un poco más los eventos del pasado para poder entender también los eventos del futuro. Guíanos, ayúdanos y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar analizando este texto y bueno, antes que nada agradecerle a Dios, ¿verdad?, por la vida de nuestros hermanos que han salido del COVID, nuestro hermano Eric, sus papás, pues gracias a Dios que ellos están pues recuperándose, gracias a Dios por sus vidas y que Dios los siga guardando. La hermana Miriam y el hermano Israel, muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar. Ahora sí, aconteció en el año duodécimo, en el mes duodécimo, el día primero del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto, dile: ah, leoncillo de naciones, eres semejante y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Muy bien. Aquí podemos ver completamente cómo la profecía se va dando. Recuerda que antes de Cristo empezamos con los números más bajos hasta Adán, ¿verdad? Entonces, si de alguna forma nos podemos en la profecía, Jerusalén fue conquistado, destruido en el año 589 y estamos hablando que 2 años después
vino hacia Faraón. Un año después vino con Tiro, 2 años después vino con Faraón. Ahora llama mucho la atención como dice, al leoncillo de naciones eres semejante. No eres leoncillo de naciones, parecías. Y eres como el dragón en los mares. Aquí llama mucho la atención este dragón, este nombre que se le da, porque nosotros de alguna forma podemos conocer el dragón de Komodo, pero los demás pues, suele ser mitología o puede ser leyenda, los dragones, podemos verlos en la antigua Gran Bretaña y podemos verlos también en la antigua China, ¿verdad? Y son muy similares y de alguna forma datan de años muy atrás. Y por ejemplo, se dice que la serpiente tuvo una maldición y la maldición fue que se arrastraría, que como polvo comería. Y entonces uno nos hace pensar, ¿quién era este? Porque después habla en Apocalipsis de la serpiente antigua, el dragón. Y entonces uno se pone a pensar, y si Satanás se le conoce como el dragón, como la serpiente que engañó a Eva, entonces es muy probable que estamos hablando de un dragón. Y bueno, cuando dice dragón en los mares, pues secabas tus ríos, y bueno, está hablando de una bestia que de alguna manera tenía gran poder y hacía grandes cosas contra las naciones, pero de alguna manera llegaba a su fin. Así ha dicho Jehová el Señor, yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos y te harán subir con mi red y te dejaré en tierra, te echaré sobre la faz del campo y haré posar sobre ti todas las aves del cielo y saciaré de ti a las fieras de toda la tierra. Ahora podemos ver y debemos entender esta profecía en varios eventos. Si usted recuerda, empezamos en el 29, 30, 31 y estamos en el 32. Y recuerde que la visión del profeta era como ver los montes, pero no veía los montes así, no los veía así, los veía de esta forma, ¿verdad? Y si yo pongo mis dedos de esta forma, usted probablemente pueda ver allí 4 o 3 dedos y uno de por acá se oculta y uno dice, bueno, el profeta veía así los montes y dentro de los montes no podía ver cuánto espacio había entre uno y lo otro, eran profecías, pero podía ver la punta, pero no podía ver el tiempo y a veces nada más podía ver, digamos, ciertas puntas, pero no podía ver que habían varios eventos dentro de la profecía. Y esta es una de estas profecías que tienen doble cumplimiento, ¿verdad? Porque se cumplió en el pasado, se cumple en el tiempo, pero también se cumplirá en el futuro cuando Egipto deje de ser, porque aquí vemos que va a ser exterminado. Entonces por eso llega a haber ciertas confusiones, porque decimos, bueno, fue llevado a cautivo a Babilonia, pero después Egipto volvió a regresar y volvió a florecer, pero ya no como antes, y también de alguna manera era el cumplimiento de un tiempo, pero hay de alguna forma en el tiempo futuro algo pendiente con Egipto. Por eso debemos de mirar la profecía como estos, les digo, estas montañas donde se ven las puntas de las montañas, pero no se ve el espacio que hay entre una y la otra montaña. Y entonces ahí es donde se causa la dificultad. Bueno, vamos, verso 5. Pondré tus carnes sobre los montes y llenaré los valles de tus cadáveres y regaré de tu sangre la tierra donde nadas hasta los montes y los arroyos se llenarán de ti y cuando te haya extinguido cubriré los cielos y te haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre
tu tierra, dice Jehová el Señor. Y mire la parte aquí, el verso 7, y cuando te haya extinguido. Y es muy probable que esto acontezca en la gran tribulación, porque en la gran tribulación va a haber eventos catastróficos, probablemente lleguen a alcanzar precisamente Egipto. Allí es donde, digamos, habrá gran tiniebla y también los astros caerán, la luna se oscurecerá, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente por ahí sea y debemos, pues, de alguna manera ver esto. Y bueno, la otra última parte aquí dice Jehová el Señor. Recuerde que cuando lo dice el Señor nuestro Dios, tenemos que tenerle mucha atención y debemos saber que tarde o temprano la profecía se va a cumplir. Y si esta profecía ha sido dada por Dios, uno debe de creerla, uno debe de atesorarla, uno debe de asimilarla, uno debe de saber que Dios es un Dios veraz y que va a ser en su tiempo todo perfecto como Él lo ha mencionado. Versículo 9. Y entristeceré el corazón de muchos pueblos cuando lleve el cautiverio a los tuyos entre las naciones, por las tierras que no conociste. Vea, aquí está hablando de cautiverio, no de exterminio, pero anteriormente había hablado de exterminio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay doble cumplimiento. Tanto va a haber cautiverio como finalmente va a haber el exterminio. Verso 10. Y dejaré atónitos por ti muchos pueblos y sus reyes tendrán horror grande a causa de ti. Cuando haga resplandecer mi espada delante de sus rostros, y todos se sobresaltarán en sus ánimos a cada momento en el día de tu caída. Primero, muchas naciones se iban a entristecer, pero muchas se iban a espantar. ¿Por qué? Porque para algunas naciones que han desechado abiertamente a Dios, Dios de alguna manera también va a tratar con ellos. Y si alguno piensa que Dios es injusto, si alguno piensa que Dios no tiene corazón como para exterminar a los pueblos, bueno, yo quiero decirle que Dios es Dios, primero. Segundo, que Dios da oportunidad a todos y quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero si la gente no quiere arrepentirse, entonces Dios, como es justo, aplicará justicia en los pueblos y en las naciones. Así que debemos de ver que Dios actúa de una manera siempre correcta. Verso 11, porque así ha dicho Jehová el Señor, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Y de alguna manera nos da la pauta, nos dice el rey de Babilonia, en este sentido, sería Nabucodonosor. Y verso 13, todas sus bestias destruiré de sobre las muchas aguas, ni más las entorpecerá pie de hombre, ni pezuña de bestia las encubrirá. Entonces haré asentarse sus aguas y haré correr sus ríos como aceite, dice Jehová el Señor, cuando asuele la tierra de Egipto y la tierra quede despojada de todo cuanto en ella hay, cuando mate a todos los que en ella moran, sabrán que yo soy Jehová. Esta es la endecha y la cantarán las hijas de las naciones, la cantarán, endecharán sobre Egipto y sobre toda su multitud, dice Jehová el Señor. Y bueno, acá vemos cómo se va a dar completamente el exterminio, pero antes había dicho que iba a haber cautiverio, pero acá otra vez muestra el exterminio. Entonces, eventos diferentes acontecimientos en una misma profecía. Y otra de las cosas que podemos rescatar de este texto que acabamos de leer es que de alguna forma quedará desolado. Número 1, endecharán otros pueblos. Número 2, es decir, cantarán estas canciones tristes recordando que algún día Egipto fue y ha dejado de ser. Y esto no sucedería cuando Egipto simplemente fue llevado a cautiverio y posteriormente regresó. Un día no va a regresar porque no va a estar más. Y esto
lo dice Dios. Recuerde, no es nuestro afán, no, nosotros no odiamos a los egipcios, no odiamos a nadie, simple y sencillamente vamos a decir lo que Dios dice, y esto es lo que Dios dice. Y si Dios así lo quiere, respetamos su voluntad y nos apegamos a ella. ¿Ok? Entonces no es algo que deseamos, es algo que va a acontecer, porque así lo dijo Dios y porque de alguna manera Dios les dio oportunidad a los egipcios. Verso 17, aconteció en el año 12º a los 15 días del mes que vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto y despéñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas a lo profundo de la tierra, con los que descienden a la sepultura, porque eres tan hermoso, desciende y yace con los incircuncisos, entre los muertos a espada caerá, a la espada es entregado, traedlo a él y a todos sus pueblos. En medio del Seol hablará a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos, muertos a espada. Ahí está Siria con toda su multitud, en derredor de él está sus sepulcros, todos ellos cayeron muertos a espada, sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa y su gente está por los alrededores de su sepulcro, todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales sembraron el terror en la tierra de los vivientes. Y bueno, aquí podemos ver algo que pues es significativo, porque no dice que van a ir a 3 metros bajo tierra, sino dice que van a ir aquí en el verso 18, la última parte, a lo profundo de la tierra. Y en aquellos tiempos no se tenía la ciencia que se tiene ahora, pero ahora sabemos que si nosotros vamos hacia el fondo de la tierra, vamos a encontrar diferentes capas hasta que lleguemos a un magma y después llegaremos a un núcleo. El magma es líquido, mientras que el núcleo es un sólido y de alguna forma muchos dicen que el infierno está en el centro de la tierra porque allí es donde está el fuego que nunca cesa y es curioso, ¿no? Porque uno puede ver el sol, que es una tierra radiante, una tierra que está en estado de ebullición completo todo el tiempo, fuego, fuego, fuego y no cesa, pero también más cerca en nuestra tierra, en el centro de nuestra tierra, allí hay un fuego ardiente que no cesa. Qué curioso, ¿no? A veces no lo tomamos en cuenta y siempre miramos al sol, siempre miramos que calienta, pero no nos acordamos que en la tierra, allí están también estos que de repente salen a través de los volcanes, ¿verdad? El magma. Y más abajo, el centro. Muchos han llegado a pensar entonces que los muertos van al centro de la tierra, los muertos sin Cristo, y esto es sumamente importante. Ahora, después de mencionar a Egipto, menciona también a Siria. Verso 22 dice, allí está Siria. Verso 24, allí Elam, también ahí están. Y después menciona allí a Mesec y Tubal. Y va yendo hacia atrás, ¿verdad? También menciona a Edom, que es Esaú. Y también de ahí los príncipes del norte. Y también esto dice, verán a Faraón. Esto quiere decir que están muertos, pero con recuerdos y con la conciencia. Dice, ahí van a ver, ¿en dónde? En el centro de la tierra o en el infierno, van a ver allí a el Faraón, quienes le ayudaron. Y bueno, podemos ver cómo Asiria, que era un imperio antiguo antes de Egipto, que desapareció. Y después Elam, que es mucho más anterior, que también desapareció. Y después vemos a Mesec y Tubal, que de alguna forma
tiene que ver con los principios en Génesis, también desapareció. Y Edom, que es hijo de Jacob, digo, de Isaac, ¿verdad? Isaac tuvo dos hijos, a Jacob y a Esaú, y de alguna manera de ahí vienen Edom, que están en la ciudad de Petra, allí el sur de Israel, a la parte de abajo, hacia lo que es el monte Sinaí. Muy bien. Entonces, podemos ver que todas las naciones, de alguna manera, han querido gobernar a la gente, ha querido mantenerse con el poder, con el dinero y todo, pero Dios es el que pone, Dios es el que quita reyes, y de alguna manera necesitamos siempre pensar que nosotros estamos puestos para cumplir con un propósito y que ese propósito es agradar a Dios. Y entonces, muchas veces nos distraemos viendo, como dicen, la paja del ojo ajeno, y no viendo la viga que hay en nuestro ojo, y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer porque estamos mirando fulano, sotano, perengano, y dejamos de hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Porque es muy fácil juzgar a los demás, es muy fácil decir, mira aquel. Pero, ¿y nosotros? Entonces necesitamos considerarnos a nosotros mismos y cumplir con el plan de Dios. El plan de Dios es que uno le conozca como su creador, que llegue a adorar a su creador, sirviendo a su creador y hablando a otros de su creador. Entonces, esto es sumamente importante porque conozco a Dios, pero ahora necesito relacionarme con Él. Y ahora necesito adorarle a Él. Necesito servirle a Él y necesito hablar de Él. Y esto de alguna manera cierra el círculo de lo que es el propósito de Dios. Que le conozcamos, que le adoremos, que le sirvamos y que le proclamemos por las naciones. Así que esto es sumamente importante y esto pues nos lleva a pensar en la comunión que estamos teniendo con Él y en el conocimiento que estamos teniendo de Él. ¿Y cómo puedo tener comunión y cómo puedo tener conocimiento? A través de la Biblia, a través de la palabra de nuestro Dios. Así que por eso le invitamos a que usted lea, que usted compare, que usted le pregunte al texto. La Biblia se contesta también con la misma Biblia. Vamos a seguir. Allí está Asiria con toda su multitud alrededor de él. Están sus sepulcros, todos ellos cayeron muertos a espada. Sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa y su gente está por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales sembraron el terror de la tierra de los vivientes. Allí Elam y toda su multitud por los alrededores de sus sepulcros, todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, más llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. En medio de los muertos se pusieron lecho con toda su multitud. A sus alrededores están sus sepulcros, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes, más llevaron confusión con los que descienden al sepulcro. Él fue puesto en medio de los muertos. Y ahí tenemos con claridad cómo Dios deja hacer a los reyes. Dios deja hacer a las naciones. Pero un día vendrá el juicio. Igual Dios nos deja hacer a nosotros. Si usted quiere servirle, si usted quiere seguirle, Dios le da la oportunidad de hacerlo o de no hacerlo. No le obliga, pero un día vendrá el juicio. Y esto es en lo que tenemos que pensar, porque finalmente en esta tierra estamos de paso y un día vamos a perecer. Pero otra de las características que vemos de estos pueblos es que todos murieron al filo de la espada. Verso 26, allí Mesec y Tubal
y toda su multitud, sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes y no yacerán con los fuertes de los incircuncisos, que cayeron, los cuales descendieron al Seol con sus armas de guerra y sus espadas puestas debajo de sus cabezas. Mas sus pecados estarán sobre sus huesos, porque fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Tú, pues, serás quebrantado entre los incircuncisos y yacerás con los muertos a espada. Y bueno, aquí podemos ver otra de las cosas, es que la forma en que van a morir. Una de las cosas, yo creo, con más deshonor, es que no tengas una sepultura correcta, ¿verdad? Que no te recuerden, que no hagan algo por ti. Ahora se entiende en esta pandemia, es algo que pasa, pero todos los que mueren por COVID no se los entregan a sus seres queridos, sino en una pequeña urna donde están sus cenizas. Todos están siendo incinerados. Y de alguna manera no se le da la oportunidad a la familia de hacerle pues un honorable sepelio, sino simplemente ahí tenga su muerto y váyase. Es terrible, por eso estamos hablando de que se han metido dentro de todas estas instancias psicólogos y psiquiatras para ayudar a la población que está viviendo el estrés post-pandemia o dentro de la pandemia, ¿verdad? Por estar tanto tiempo encerrado y demás. Hay mucha gente que está teniendo pues ciertas crisis psicológicas, mentales, por todo esto. Entonces, algo que podemos entender es que Faraón no va a ser enterrado de la manera de sus costumbres, sino que va a quedar entre los muertos de la tierra. Allí Edom, verso 29, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con su poderío fueron puestos con los muertos a espada, ellos yacerán con los incircuncisos y con los que descienden al sepulcro. Allí los príncipes del norte, todos ellos, los sidonios, que son su terror, descendieron con los muertos, avergonzados de su poderío, yacen también incircuncisos con los muertos a espada y comparten su confusión con los que descienden al sepulcro. Allí, el verso 31, a estos verá Faraón y se consolará sobre toda su multitud. Faraón muerto a espada y todo su ejército, dice Jehová el Señor. Porque puse mi terror en la tierra de los vivientes, también Faraón y toda su multitud yacerá entre los incircuncisos con los muertos de espada, dice Jehová el Señor. El Faraón también va a morir, y de qué manera va a morir. Pero aquí hay algo que hemos estado leyendo que se repite constantemente. Incircuncisos, incircuncisos, incircuncisos. ¿Qué quiere decir esto? Que no así el pueblo de Israel. Si usted recuerda, antes, 2 años antes, o 3, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Antes que Egipto, antes que Tiro, fue primero el reino del norte y ahora el reino del sur. Jerusalén, conquistada y llevada a cautiverio. Pero como los israelitas son circuncisos, ellos no tendrán este fin, porque de alguna forma vemos en la palabra de Dios los pactos y la promesa a los descendientes de David, de los cuales es el Cristo. Entonces es muy importante saber que Israel va a florecer, que Israel va a estar sobre todos los pueblos. Esto es impresionante porque vemos grandes naciones, vemos grandes imperios
pero grandes imperios que han caído a través de la historia. Uno puede ver allí al imperio babilónico, antes al asirio, después del babilónico a los medos, a los persas, después tenemos a los griegos, después a los romanos, después tenemos una nación como Estados Unidos, como antes la Gran Bretaña, como China, como Rusia, pero todas las naciones caerán ante Dios, porque Dios es el rey, porque Dios es el que los pone, es el que los quita y es el que de alguna manera determina el propósito de cada uno de ellos, y por ello instamos que los gobernantes se conviertan a Jesús y busquen hacer su voluntad, porque si no tendrán el mismo fin que todos estos incircuncisos. Ahora recuerde que hay circuncisos de carne, pero también incircuncisos del corazón, ¿verdad? Y es mejor ser circuncidado en el corazón, limpiado, quitado lo que sobra, lo que no es correcto, y limpiado por la sangre de Cristo, que una circuncisión en la carne que no sirve para nada, pero que al final ahí vemos que el pueblo de Israel va a ser protegido, va a ser perseverado, va a ser de alguna manera mantenido para que Cristo reine sobre ellos durante 1000 años en el milenio. Así que aquí podemos ver y podemos entender que la profecía se va dando y se va cumpliendo al pie de la letra. Los cómo están, los cuándo no. Nosotros podemos saber el cumplimiento de muchas profecías porque se anticiparon. Los profetas, ¿verdad? Profetizaron acerca de la muerte de Cristo. Lo hizo Isaías 700 años antes del nacimiento de Cristo. El nacimiento, ¿verdad? También fue profetizado 900 años antes, y allí está la palabra de Dios. Y nosotros vemos que fue profetizado que iban a ser a través de una virgen, y en el tiempo del cumplimiento de la profecía, Jesucristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, nacido a través de la Virgen María, que de alguna manera sería el milagro de que una mujer pudiese dar a luz sin haber tenido el contacto físico con un varón, porque este es cubierta, dice la Escritura, por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo iba a concebir a un varón, el cual se le pondría por nombre Jesús, y salvaría al mundo de sus pecados. Entonces es muy importante que entendamos esto, que allí el foco, allí la parte más importante es Jesucristo. Necesitamos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy en nuestro país, el 12 de diciembre, celebran a la Guadalupana, una aparición que pues realmente no tiene comprobación, pero la gente lo cree y van allí atrás de la adoración de una virgen, cuando dice la Biblia: al Señor tu Dios servirás, a Él solo adorarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás delante de ellos, no los honrarás, porque yo soy tu Dios celoso, que visito la maldad hacia los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios es digno de adoración. Tenemos que seguir a Dios, tenemos que servir a Dios, tenemos que hablar de Dios, tenemos que glorificar su nombre. Así que esto es lo que pasa con las naciones que de alguna manera deciden decirle no a Dios, pero también pasa con las personas que deciden decirle no a Dios. Su fin es camino de muerte. Muy bien, pues hemos llegado al final de este estudio. Es la última parte de la profecía hacia Egipto. Vamos a orar para concluir. Bendito Padre Celestial, gracias porque eres bueno. Gracias porque nos permites leer esta profecía. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a confiar en ti, sabiendo que tú tienes los tiempos en tus manos. Ayúdanos a poder hacer lo correcto
y a seguirte y a servirte. Señor, también te ruego por las personas que no te conocen, puedan abrir su corazón a ti. No hablamos de religión, hablamos de una relación personal contigo, a través de Jesucristo, a través de tu palabra. Bendito sea, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerde que el miércoles nos vemos. Estamos en la epístola a los Corintios, ¿verdad? Estamos analizando los Corintios y el próximo domingo estaremos hablando de Romanos capítulo 4. Así que si no se ha suscrito, suscríbase. Si Dios lo permite, nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Gracias.